Carolina y bienvenidos a este video en el que les quiero contar cositas de este libro llamado El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince. Esta fue una de las lecturas que hice en julio porque es el mes que dedico a lecturas sobre Colombia o de autores colombianos, y pues este fue uno de los elegidos que tenía pendiente en el librero desde hace rato. Entonces vamos a conversar de este libro. Este libro es una biografía escrita por Héctor Abad Faciolince, digamos que en honor a su padre, Héctor Abad Gómez, que fue un médico y activista y luchador por los derechos humanos que fue asesinado en Medellín en 1987. Lo curioso es que el autor no pudo sentarse a escribir sobre su vida con su padre sino hasta 20 años después de esta tragedia. Y pues aquí tenemos este libro que fue publicado en el 2006, en el que nos habla de su cotidianidad. Eran una familia acomodada en Medellín, nos hablan de todas las cosas que hacían en familia, el trabajo de su papá en la universidad, su vida de niño y toda esta relación tan estrecha que tenía con su papá, una relación en la que se tenían tanta confianza, podían hablar de tantas cosas y que era raramente amorosa, porque eran muy cariñosos y se mostraban el cariño de muchas maneras, con abrazos, con besos, con cartas, y pues pasando muchísimo tiempo juntos. Y también por supuesto nos cuenta el momento en el que su padre es asesinado y cómo se vivió pues esta tragedia familiar, que de hecho no fue la única tragedia familiar que tuvieron, y pues Héctor nos cuenta todo eso aquí. El eje central del libro es la relación que tenía Héctor con su papá. En la casa eran 10 mujeres y ellos eran los únicos 2 hombres, y pues yo creo que eso también ayudó a que la relación de ellos fuera tan estrecha. Héctor, padre, era un médico que trabajaba de profesor en la Universidad de Antioquia, y pues su obsesión era el agua limpia, el alcantarillado, el acueducto en la ciudad de Medellín. Y pues en sus clases él trataba también de sacar a los estudiantes del salón y llevarlos a la gente a que vieran por qué se enferman las personas, cómo se enferman las personas, cómo es la vida cotidiana en la ciudad, porque ahí es donde estaba como la raíz de las cosas. Él quería trabajar desde un enfoque preventivo, y pues por él es que también se tiene para los estudiantes de medicina esta parte al final de su carrera, que es el año rural. El autor va entrelazando todas estas vivencias como académicas del trabajo, de la vida activista de su papá, con su vida en la familia y toda su cotidianidad. En parte nos cuenta también que los problemas con su papá empezaron cuando les dijo, creo que fue a los del Consejo de Medellín, que eran unos asesinos por no invertir en el acueducto. Y pues eso no le gustó a casi nadie, pero de todas formas en Medellín sí se invirtió como en el acueducto y en la infraestructura para esto. Y entonces a Héctor padre lo empezaron a despreciar como los políticos y los colegas. Y sus colegas, como les había leído en algunas partecitas en el blog de Julio, decían que para hacer lo que él hacía no se necesitaba un diploma ni siquiera. Y pues lo que él decía era pues que esa no era la manera de trabajar, así no debía trabajar un médico, que un médico debía estar con la gente y desde la prevención, porque lo que ellos querían era tener sus clínicas muy costosas y no trabajar desde la prevención, sino ya hacer los tratamientos cuando las enfermedades y el daño ya estaba hecho, y cobrar muy caro por todos esos tratamientos. O sea, era muy desde el negocio. Y como él se iba a los barrios a empoderar a la gente, a la acción comunal, o a algunos padres que se le unían, entonces los políticos no les gustó eso y comenzaron a verlo como una amenaza, que él estaba organizando a la gente para que hiciera exigencias y para que se hiciera otra revolución. Entonces empezaron a llamarlo socialista, izquierdista y cosas así. Y pues hay partes del libro en las que nos cuentan las cosas que algunas personas decían de él, y la verdad eran palabras muy fuertes, eran casi amenazas, y empezamos a ver cómo, digamos que la vida de él empieza a estar ya en peligro. En cuanto a la vida familiar, Héctor hijo nos describe aquí a un Héctor padre muy cariñoso, demasiado presente y digamos como compartido con sus hijos. Era un papá que los saludaba de pico y abrazo y siempre llegaba como a compartir tiempo con él, y sus carcajadas eran una característica de su personalidad, eran como no sé, el sonido de la alegría para él. También las veces que él llegaba como del trabajo de mal humor o preocupado, se encerraba en la biblioteca a escuchar música clásica y a leer durante 1 hora, y 1 hora después ya salía sonriente. Esa relación que él tenía con su papá, como con tanto cariño, una relación tan estrecha, de tanta confianza, donde se podía hablar de lo que fuera y se aconsejaban,
es muy escasa y sobre todo en esta época. A él lo avergonzaba mucho durante una época, durante un tiempo, que su papá lo abrazara y le diera picos y los amigos se lo gozaban, pero en verdad no fue sino hasta la universidad que alguien le confesó la envidia y la nostalgia que le daba como que verlos en esa relación, porque a él su papá nunca lo trató así de cariñoso, que él quisiera que su papá le hubiera dado un abrazo. Mejor dicho, se veía por todas partes todo lo que se querían y por eso yo creo que uno sabiendo cómo acaba la historia, sabiendo que le quitan a su papá, es tan triste leer esos momentos, o sea, uno está esperando como la tragedia todo el tiempo, cómo va a ser, qué va a pasar, cuándo va a ser. Y, y hasta leer esos momentos de cariño duele, a pesar de que esos momentos de cariño fueron como las luces y con las cosas con las que él se queda. También el papá le decía a Héctor que todo lo suyo era de él, los libros, los discos y hasta la plata. Y me pareció súper curioso porque Héctor nunca, o bueno, según lo que nos cuentan aquí, nunca como que abusó de eso. Él, por ejemplo, cogía los billetes y se los llevaba a la pieza, los miraba, se imaginaba cosas, que compraba cosas y después se los volvía a poner a su papá ya. Entonces su papá decía algo muy, que me parece muy controversial, y es que para criar buenos hijos había que criarlos felices. Entonces él era como muy botado, no censuraba a sus hijos con nada y siempre era como el objetivo que ellos fueran felices. Entonces eso me parece como peligroso porque puede crear personas como muy mal criadas, pero yo creo que a él le funcionaba, digamos funcionaba porque era un papá muy presente, él siempre estaba ahí pendiente de sus hijos, cómo iban, en qué iban. Entonces de alguna manera vemos que estos hijos sabían corresponder a ese amor exagerado y como que no se malgastaban, no eran perezosos, eran de todas formas como muy productivos y no sé, por alguna extraña razón eso funcionaba en esa crianza. Otra cosa del ambiente familiar es que la mamá de Héctor venía como de un ambiente súper, hiper, mega católico y también donde tenía muchas comodidades y eso constantemente se chocaba como con el ateísmo de su papá y lo botado que él era con la plata. O sea, él le regalaba la plata al que se la pidiera y para la casa no había mucho, entonces la economía familiar de todas formas siempre se veía como en peligro, a pesar de que a mí me parece que ellos estaban muy bien acomodados. Pero sí vemos como este choque siempre. Y la verdad, Héctor cuando escribe y nos cuenta como cuando habían rosarios o cosas así por el estilo, nos transmite un sopor y la verdad queda muy en evidencia la religiosidad y como todo este legalismo que se manejaba. Me acuerdo mucho un ejemplo de un rosario en el que todas las mujeres iban vestidas de negro o café y con velos. Y a esas reuniones iba una mujer que había sido una prostituta, pero no la dejaban acercarse como al circulito donde hacían el rosario, a ella le tocaba quedarse por allá atrás, no la saludaban, no le hablaban. Y yo pienso que antes esa mujer era de las que más necesitaba que le hablaran, la escucharan, la recibieran, se sintiera como reintegrada y no lo hacían, justamente como por ese legalismo. Entonces eso me pareció muy impactante. Y les había mencionado que lo de su papá no fue la única tragedia familiar, sino que también perdieron a una hermana muy joven. Y la verdad esos capítulos dedicados a ella, uy, son súper impresionantes, muy impactantes y muy tristes. Y pues eso partió la vida de la familia en dos, ya no era la misma familia, muchas cosas habían cambiado. Y ya cuando se acercaba lo de su papá se sentía como una tensión creciente. Él ya estaba jubilado, pero digamos que con esa jubilación no hicieron sino darle más tiempo libre para que él se dedicara a luchar por sus causas. Y bueno, él volvió al trabajo y tenía otros negocios con su esposa, de los que también nos cuentan, pero digamos que ya había tanta tensión, ya le habían advertido que su vida estaba en peligro, que se calmara, que se callara, pero él no se iba a callar ante tantas injusticias. Y cuando les van avisando a los hijos como que pasó algo horrible, pues ellos ya sabían qué era lo que había pasado. Entonces Héctor nos cuenta aquí, pues digamos, con el más detalle posible lo que sucedió. El libro no tiene fotos, pero hay fotos de todo en internet, de todo. Entonces ahí se pueden ver. Y les quería comentar también que esta portada es su hermana, la hermana que perdieron. No fue así de chiquita, esta es de cuando estaba chiquita y tocaba el violín como desde los 5 años. La verdad era una mujer muy talentosa. Y bueno, ya la última parte del libro es una parte muy reflexiva, muy crítica.
también en la que Héctor nos cuenta por qué escribió este libro y nos cuenta cómo fue su vida después de esto. Él también se tuvo que ir del país eh, y nos explica que él no había sido capaz de sentarse a escribir este libro porque es que se ponía a llorar horrible, o sea, no era capaz. Y de hecho el proceso de escribir este libro fue muy doloroso. Yo tengo este otro libro que no he leído, que son los diarios, que van desde 1985 hasta el 2006, que fue cuando publicó El olvido que seremos. Y lo estuve hojeando como mirando qué encontraba respecto a este libro, más o menos por las fechas. Y sí, él cuenta que es un proceso sumamente difícil. Estuvo acompañado de amigos de su papá que le ayudaron a recordar. Uno de ellos era Carlos Gaviria y él le decía que ese libro servía para entender a Colombia, para entender esa historia y vernos ahí de una manera en la que ni siquiera 10 tratados de sociología lo iban a lograr. Y pues en parte por eso creo yo que un libro tan difícil como este es necesario que pasemos por ahí, que lo leamos, que hablemos de él, porque nos ayuda a entendernos. Además de que fue en mi ciudad donde se desarrolla casi todo, entonces quería como tener esa perspectiva muy oscura, pero es como interesante y necesario pasar por ahí. También Héctor nos dice aquí que él no sabía que si este libro iba a ser un libro bueno, pero independientemente de eso, bueno o malo, iba a ser su libro más importante. Entonces bueno, aquí están estos diarios. No sé cuándo los voy a leer, la verdad están larguísimos, o sea, esto es el chisme del chisme de unos diarios de tantos años, pero los estaré hojeando para buscar como cosas específicas en épocas específicas que quiera situar. Además de que puede llenar muchos huecos de este libro. Si este libro les encantó, pues pueden complementarlo muy bien con este, yo creo, porque justamente acaba con la publicación de este. Me pareció también súper curioso y súper extraño algo que nos cuenta que vi también en el libro de Marie Curie, bueno no, en el libro de La ridícula idea de no volver a verte, que no es de Marie Curie sino de Rosa Montero, pero ella habla mucho ahí de Marie Curie y pues ese libro lo leí antes de esto. Y tienen en común estos dos libros que digamos que el duelo y la pérdida son como una semillita que siempre está ahí en todo lo que se narra. Entonces, aquí él cuenta que él tuvo que ir a reclamar la ropa de su papá y la ropa pues estaba ensangrentada y todo esto, y por alguna extraña razón que él no sabe qué es, él guardó esa camisa ensangrentada todo ese tiempo hasta que publicó este libro. Solo ahí fue capaz de quemarla. Y me acuerdo que Marie Curie en el diario también cuenta algo así, y luego en las biografías se aclara que ella tenía la ropa de Pierre, la ropa llena de sangre. Es algo que la persona hace porque siente que lo necesita y no le da asco, sino que es como algo que necesita tener ahí hasta que sea capaz. En el caso de Marie, ella tuvo que pedir ayuda para ser capaz de quemar eso y deshacerse de eso, porque sí llegó un punto en el que le estaba haciendo mucho daño. Entonces me pareció curioso que tuvieran ese punto en común de algo tan asqueroso pero tan sensible y tan humano, tan emocional, no sé, es muy raro. Y bueno, Héctor aquí también nos cuenta que desde que mataron a su papá, él todos los días ha sentido como esa necesidad de escribir. Aquí dice, tenía el deber ineludible, no digo de vengar su muerte, pero sí al menos de contarla. Y nos cuenta las dudas que él tenía también con el libro, como que pues, o sea, él no sabía si esto le iba a interesar a alguien, si esto iba a ser importante, pero que él sentía que tenía que escribirlo. Aquí dice, es posible que todo esto no sirva de nada, ninguna palabra podrá resucitarlo. La historia de su vida y su muerte no le dará de nuevo aliento a sus huesos. No va a recuperar sus carcajadas ni su inmenso valor, ni el labra convincente y vigorosa. Pero de todas formas yo necesito contarla. Sus asesinos siguen libres, cada día son más poderosos y mis manos no pueden combatirlos. Solamente mis dedos hundiendo una tecla tras otra pueden decir la verdad y declarar la injusticia. Uso su misma arma, las palabras. Y también nos cuenta que su objetivo con este libro es como postergar ese olvido de su papá, sino que siempre esté en la memoria presente. Yo creo que con este libro se salvó de eso, pero él habla como de ese olvido que llega. Pero pues con esto quiere postergarlo un poquitito más. Y el título también se lo querían hacer cambiar. Él nos cuenta en el diario que habían otras opciones y a la gente no le gustaba este título, pero a él le encantaba. Además, este es una frase de un poema de Borges que cuando asesinaron a su papá lo tenía en el bolsillo escrito a mano. Entonces
pues aparte de todo es algo súper simbólico y que él quiso conservar ese título muy tercamente. Y bueno, ¿qué más les puedo decir de este libro? Es muy triste pensar que las personas que luchan por los derechos, por cosas buenas, casi siempre son silenciadas violentamente. Y no solo en nuestro país, ha sido como algo común en toda la historia de la humanidad. Entonces es muy vergonzoso, es muy triste pensar en ese nivel de egoísmo y de violencia que se maneja. Algo que me gustó es haber visto a mi ciudad, Medellín, que es donde vivo, y verla, aunque con ese lente triste, pues es ver esos lugares, ver lo que se hacía antes, también ver la Universidad de Antioquia y las personas increíbles, los personajes de ciudad y pues todas estas historias de familia que conocemos también quedarían para hacer una novela, porque hay unas súper extrañas, súper miedosas, parecen una novela de verdad. Y bueno, si ustedes leen el libro y ven como todos los detallitos, todo lo que él dice de su papá, todas las anécdotas que nos cuenta, el olor de su papá, nos habla del olor, vemos que la huella que su papá dejó en Héctor es indeleble y nos confiesa que él escribe para su papá. Su papá siempre creyó que él iba a ser escritor, él le celebraba todos los garabatos, todas las frasecitas y a todo el mundo le decía que él iba a ser escritor. Pero lo más paradójico de todo es que él nunca pudo leer una sola publicación suya, así que Héctor nos cuenta como que yo escribo para mi papá y a mí no me importa mucho si algo no me satisface del todo a mí, porque yo escribo para él, estoy seguro que a él le encantaría leer cualquier cosa mía y escribir y contar esta historia le dio muchísimo sentido a su vida de escritor, o sea, cómo él no iba a escribir sobre su papá. Entonces era como una deuda que tenía y por supuesto una manera muy bonita de hacer homenaje, un trabajo muy doloroso para él, pero muy necesario también para nosotros y digamos a la larga beneficioso. Y bueno, yo creo que hasta aquí va llegando este video. Si ya leyeron el libro, cuéntenme qué anécdotas les gustaron, qué historias les gustaron, qué recuerdan más del libro. También hay una película ya que se llama igual. También hay un documental que hizo la hija de Héctor Abad Facio Lince, o sea, la nieta de Héctor Abad Gómez. Y también hay una novela gráfica. Entonces hay muchísimas maneras de acercarse a esta historia. Abajo les voy a dejar unos links que les pueden interesar si quieren conseguir los libros. Y pues esta fue mi manera de acercarme al autor y a la historia. Quiero ver la peli, la tengo pendiente. Muchas gracias por estar aquí, por haber llegado hasta aquí. Si quieren más detallitos, en el blog del mes de julio también les cuento más cositas de esta lectura como más momento a momento, por si les interesa y lo quieren ir a ver. También se los dejo abajo en la descripción. Y pues bueno, ahora sí, nos vemos en el próximo. ¡Chao!